El Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria del Hospital Madrileño del mismo nombre está desarrollando un estudio piloto en investigación translacional sobre ceguera. Se trata de un proyecto multidisciplinar en el que participan el Servicio de Genética y el de Oftalmología. El doctor Miguel Ángel Moreno Pelayo, jefe de Servicio de Genética, nos cuenta en eSalud TV qué implicaciones puede tener este estudio. Doctor, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. El glaucoma es el responsable de aproximadamente el 15% de los casos de ceguera en niños. De ahí un poco que este estudio o este proyecto se centre en este problema en concreto. Sí, bueno, se centra en este problema porque en nuestro laboratorio fundamentalmente llevamos estudiando las bases genéticas de patología neurosensorial, que también afecta, digamos, incluye la audición, y dentro de la visión en aquellos aspectos que están relacionados con el glaucoma o con los defectos o digenesias del segmento anterior del ojo. Y obviamente que afecta, bueno, pues, claramente a población infantil, pero también a adulto. Para el estudio de estas patologías, como comentaba, que afectan al segmento anterior ocular, ya se venían aplicando herramientas diagnósticas de última generación. ¿Cuáles eran estas herramientas y qué, digamos, dificultades tenían? Bien, hay que enmarcar que el glaucoma es igual que otras patologías neurosensoriales, tienen una alta heterogeneidad genética, es decir, unos mismos síntomas, detrás de ellos subyacen un alto número de genes. Entonces, mirarlo o estudiarlos por técnicas clásicas no era coste efectivo. Entonces, por un lado, el desarrollo tecnológico de la secuenciación masiva y nuestras investigaciones hemos conseguido llevar esto, digamos, a la práctica clínica. Pero esas tecnologías fundamentalmente están enfocadas a la detección de mutaciones puntuales. Digamos, si asumimos que, digamos, nuestros cromosomas son una biblioteca y cada hoja es un gen, encontrar una falta ortográfica sería una mutación puntual, que es lo que hasta ahora, digamos, las técnicas basadas en secuenciación masiva suelen detectar. Pero aún así, después de hacer el screening de toda la población en estudio, quedan algunas familias sin aclarar. Y ahí sospechamos que pueden haber otras causas, pero también otros tipos de mutación. En este caso no iríamos buscando un error ortográfico, sino a lo mejor la pérdida incluso de un volumen que tenemos en nuestra biblioteca. Y por eso ese ha sido el objetivo por el cual hemos desarrollado también unas herramientas basadas en otras tecnologías de última generación, como son los arrays CGH, ¿no?, de hibridación comparativa del genoma. Por lo tanto, en este proyecto, en este estudio, se implementa este uso de los arrays CGH. Sí, es decir, digamos que nosotros hacemos una investigación translacional, hacemos un diseño, validamos esa herramienta diagnóstica y la llevamos a la práctica clínica. Digamos que normalmente en las patologías de base genética mendeliana, aproximadamente entre un 15 a un 20%, depende de la patología, son debidas a este tipo de mutaciones particulares, y por eso venimos a complementar el estudio genético-molecular de esta patología, concretamente del glaucoma, con esta nueva herramienta. Y todo esto lo que permite es diseñar de alguna forma un algoritmo diagnóstico molecular para estos pacientes, ¿no? Sin duda, es decir, una vez que siempre estamos en contacto directo con los clínicos, con los oftalmólogos, que orientan, digamos, desde su perspectiva el diagnóstico genético, nosotros ya establecemos un algoritmo y aplicamos la secuenciación masiva, que es lo que viene a día de hoy a resolver el 40% de los glaucomas de origen genético, y el 60% restante es entonces explorado por esta nueva herramienta, y poco a poco pues creo yo que llegaremos pues a completar el diagnóstico genético molecular de estos pacientes. O sea, que el objetivo es completar ese diagnóstico genético molecular. ¿Y cómo va avanzando el proyecto? ¿En qué estado está? ¿Hacia dónde se prevén tener pues, resultados o completar ese diagnóstico? Pues es interesante porque en este panel de resecuenciación podemos analizar en un único evento pues aproximadamente más de 150 genes y también 150 regiones del genoma que sospechamos albergan la causa genética. El proceso es continuo, es decir, según se van identificando nuevos genes a nivel de investigación, se van implementando dentro de estos paneles, con lo cual, bueno, pues poco a poco iremos, digamos, avanzando y completando estos estudios. El objetivo, me imagino, también es la prevención en aquellos pacientes que tienen algún tipo
tipo de posibilidades también, no sé si en familiares se puede estudiar cómo puede la carga genética de esta patología influir en un futuro para... Sí, sin duda, primero es decir, una vez que ya dentro de lo que es el glaucoma conseguimos despistar a aquellos que son de origen genético, pues ya como en el resto de patologías se puede dar consejo genético, hacer estudio de portadores, son estudios predictivos, podemos con antelación predecir si ese paciente va a manifestar esa sintomatología y por lo tanto estamos ayudando pues a que el tratamiento, posibles tratamientos, se den lo más precozmente posible. Y por lo tanto pues evitar llegar al punto de la ceguera, ¿no? Sin duda, es decir, digamos que una vez que hemos encontrado una mutación, podemos incluso, si se quisiera antes de nacer, hacer un estudio prenatal para saber si digamos, es portador o no de esas mutaciones. Doctor, se habla mucho de la medicina de precisión, de un camino que se ha emprendido en la ciencia que no se puede echar atrás, ¿no? Y todo lo que se habla de futuro medio largo plazo va por parte de la genética, la genómica, pero ¿en qué estado está ahora mismo el uso de estas tecnologías? Pues más avanzado de lo que quizás se esperaba, y sobre todo en patologías en concreto. Es decir, a día de hoy ya en práctica clínica estamos utilizando la secuenciación masiva, sobre todo de paneles de resecuenciación muy dirigidos a patologías en concreto, y en un futuro cercano yo creo que la evolución será hacer la secuenciación del exoma, digamos, de las partes codificantes de todos los genes en los pacientes, y más adelante el genoma. No es que tecnológicamente ahora no se pueda hacer, sino que todavía el marco ético legal hay que precisarlo, y por otro lado hay que también esperar que se abaraten los costes, ¿no? Un punto importante este de abaratar los costes, ¿no? Porque la secuenciación del genoma ahora mismo oscila bastante en función de cómo sea de complejo ese análisis, ¿no?, que se realice del genoma. Sí, no es tanto decir, secuenciación masiva, lo dice, nos lleva, digamos, yo siempre digo que muchas veces más es menos. Es decir, conocer o tener toneladas de datos que analizar muchas veces es más problemático que cuando estábamos antes simplemente mirando a 2 o 3 genes por secuenciación clásica. Pero sin duda en paralelo se están desarrollando herramientas bioinformáticas, y lo que queremos es normalizar, digamos, entre todos los hospitales, todos los servicios de genética, que estemos hablando en los mismos términos, y que eso asegure que un paciente, vaya donde vaya, reciba el mismo diagnóstico. Hablamos además de técnicas que son muy precisas, muy concretas, y que en un entorno como el que estamos en nuestro Sistema Nacional de Salud no deberían tener exactamente todos los hospitales, sino que quizás deberían haber X hospitales que se especializaran en esto y dar servicio a otros. Eso sería un poco lo ideal, ¿no? Porque también habría que crear nuevas figuras como dentro de los servicios, como los bioinformáticos, los matemáticos, que puedan interpretar también todo este tipo, esta cantidad de datos, ¿no? Porque al final hablamos del Big Data. Sí, sin duda, y además será la evolución lógica. Es decir, el perfil académico ahora no es tan limitante, sino como las competencias que cada uno va adquiriendo. Es decir, como genetista nosotros también tenemos nuestras competencias de bioinformática a la hora de saber interpretar los datos. Luego habrá otros perfiles más específicos para desarrollar esas herramientas, y todo se tiene que integrar, sobre todo en colaboración con los clínicos. Es decir, también hay que tener en cuenta que generar datos quizá es la parte más fácil del proceso. Lo que es difícil es tener el conocimiento para saber filtrar y finalmente decir qué variantes son las patogénicas. Por eso yo creo que en la evolución lógica, creo que la secuenciación masiva tendrá que desarrollarse en aquellos centros donde ya se viene investigando en ella, y ha sido una transición lógica llevarlo a la práctica clínica, y sobre todo, desde mi punto de vista, especializándose en determinadas áreas donde el conocimiento de interpretación y la simbiosis entre clínicos, genetistas y otras disciplinas hagan que ofertemos el mejor diagnóstico, y sobre todo dentro de cara a la medicina de precisión o medicina personalizada. ¿Y está el Sistema Nacional de Salud, a su juicio, preparado para asumir este reto? Porque hay suficientes genetistas, o están saliendo suficientes genetistas dentro de la formación, ¿no?, digamos, del sistema.
Hombre, por lo pronto nosotros estamos contentos porque ya se ha reconocido que la genética clínica es una especialidad, está contemplada dentro de la troncalidad y esperemos que en breve se regularice todo y que haya, digamos, una formación reglada en nuestra área, ¿no?, de competencia. Pues doctor Miguel Ángel Moreno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Encantado de haber estado. Gracias.